Buena tarde, mi Señor Jesús. Hoy quiero hablarles de el amor de los amores, del Dios Todopoderoso, del Dios que actúa en los frágiles, en los pequeños y en los débiles, del Dios que le encanta hacer cosas grandes donde no se puede hacer nada, el Dios que le gusta construir donde no hay que construir. Hace 15 días hablábamos de algo bien interesante, nos hablaba la palabra de Dios en la Eucaristía, que era de los talentos que Dios nos había regalado a cada uno. Y nos hablaba de Dios como el primero, el que recibió los 10 talentos, los multiplicó, le dio 5 más al Señor, Dios le regaló 2, los multiplicó y le dio 2 más. Y el que recibió uno los escondió por miedo y le dijo, Señor, yo los escondí y tuve miedo porque sé que tú construyes donde no se puede construir, ¿cierto? Y Dios le reprocha fuerte a él. Y por eso hoy quiero hablarles de algo bien interesante, de cómo Dios tiene cosas grandes para usted y para mí. Y tiene talentos y cosas en las cuales Dios nos va a pedir cuentas. Porque la mayoría de nosotros siempre nos enfrascamos en que hemos venido de pronto a este mundo a hacer cosas y a tener cosas. Pero no nos damos cuenta de que esto acá es un ratico. Y de que acá se puede acabar hoy o mañana. Y que aunque le vamos a llegar a Dios. Él nos va a preguntar por los talentos. Cuando yo escucho eso a mí me preocupa. Porque a uno le falta dar mucho todavía. Y uno se da cuenta de que lo que ha hecho en este mundo es muy poco. Entonces me he dado la tarea de tratar de hacer un poquitico de lo que Él me ha puesto. Pero hoy antes de hacerlo los voy a invitar a que hagamos algo, que casi no he hecho, a que hagamos una pequeña oración antes de comenzar, para que ustedes puedan discernir cómo están utilizando su vida. Porque la mayoría decimos, no, pero es que yo no tengo nada para darle al Señor, ¿yo qué voy a aportar? Pero es que la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Por eso hoy vamos a hablar de Gedeón en el Jueces, en el capítulo 6 y capítulo 7, de un hombre muy pequeño al cual Dios lo llamó a una obra grande. Como te está llamando a ti, me está llamando a mí. Les voy a invitar por un instante a que cerremos nuestros ojos, a que nos pongamos en las manos del Dios Todopoderoso, del Dios del amor, del Dios humilde, del Dios tierno, el Dios que está enamorado de ti y que todo el tiempo, que toda esta vida te ha estado buscando, que te ha hablado en cantidad y en infinidad de momentos. Solamente al mirar la creación nos damos cuenta de cómo nos cuida Él, al mirar el sol, cómo nos protege a través de Él, al mirar la naturaleza, al mirar las plantas, al poder traernos un alimento a nuestra boca, al poder abrir los ojos y mirar los seres que tenemos a nuestro lado, nos damos cuenta de lo bueno que es Él. Por eso, Padre bueno, hoy quiero suplicarte, por medio de tu Hijo amado, como lo dices en tu palabra, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículo 14 al 12, todo lo que pidan en mi nombre, yo se lo concederé, mi Padre se lo concederá. Por eso, Padre bueno, por medio de tu Hijo amado, te suplicamos que envíes tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada uno de los que escuche este tema, que hoy los llenes especialmente con el fruto del amor, con el fruto de la humildad para poder escuchar tu voz maravillosa, con el fruto de la paciencia para poder soportar las dificultades del día a día, con el fruto del amor como decíamos al comienzo, para poder darnos, para poder donarnos, como dice la palabra que seremos juzgados en el amor. Oh Santo Espíritu, Dios, quiero suplicarte que llegues a la vida de cada uno de los que van a ver este video, que los llenes con tu presencia maravillosa, que toques sus corazones, mi Jesús, porque sabemos que donde tú estás hay verdadera felicidad. Te suplico, mi Jesús hermoso, que selles y curas con tu sangre preciosa a cada uno de los que van a ver este video, a nuestras familias, a mi familia. Te suplico, Santo Espíritu de Dios, que llenes mis labios y todo mi ser de tu sabiduría, para que no haya palabra mía en lo que voy a decir, sino que seas tú orando a través de este débil pecador. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces hoy voy a hablar de Gedeón. ¿Y es para qué, muchachos? ¿Para qué, hermanitos? Para que nos pongamos en contexto en algo. Que cuando en nosotros Dios nos encomienda algo, Él hace la obra. Ustedes y yo ponemos la voluntad, las ganas, el deseo, pero Él lo hace absolutamente todo.
¿Por qué? Porque aquí nos vamos a encontrar con Gedeón, un hombre que él pensaba que todo lo que podía hacer era por sus fuerzas. Y Dios se lo comienza a explicar, no, es que no es por eso, pero se lo explica con una humildad hermosa. Porque nosotros a veces nos encontramos con alguien y alguien nos reprocha algo y nosotros de una botamos el cambio y nos enojamos. Dios no. Y lo vamos a leer. Jueces, capítulo 6, voy a arrancar desde el verso 11. Y otra parte la voy a dejar para que ustedes la revisen en su casa porque la historia de Gedeón es maravillosa. Es muy linda ver la obra de Dios en su vida. Entonces vamos a comenzar a leerlo. Libro de Jueces, capítulo 6, verso 11 y siguientes. Todo el capítulo 6 más el 7 habla sobre esa parte de Gedeón, la historia de Gedeón. Dice lo siguiente. Aquella misma noche el Señor dijo a Gedeón. Perdón que comencé antes donde disculpa. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofra, que pertenecía a Joás. Debía ser Gedeón. Su hijo estaba limpiando el trigo en el algar para ocultarlo de Madián. Resulta de que los madianitas tenían prácticamente sometido a ese pueblo, al pueblo de Israel allá. Entonces, ¿qué hacía Gedeón? Gedeón cogía lo que recogía de los cultivos, sus semillas y todo, y venía y los organizaba en una parte muy oculta para que no se lo quitaran los medianitas. Porque él era una persona pues muy pequeña y estaba en un pueblo donde eran dominados por ellos. Entonces, mire lo que pasa ahí. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. El Señor está contigo, guerrero valiente. Eso te está diciendo Dios a ti. Así estés como Gedeón, escondido por miedo, escondida por miedo. ¿Qué miedos? ¿Qué te esconde? ¿Qué te hacen esconder? ¿Que no te dejan salir y hacer lo que Dios te ha encomendado? O lo que Dios me ha encomendado. Seguimos. Gedeón le respondió: por favor, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos cuentan nuestros padres? Llegó Gedeón y primero le reprocha. Y muchas veces ve uno eso. Si yo oro, si yo sigo a Dios, si yo creo en Dios, a mí ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta pobreza? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y le sacamos una lista a Dios como una lista del mercado. Y no nos damos cuenta de todas las bendiciones que nos ha regalado y de todos los días y de todos los instantes y cada cosa que Él nos ha dado. Sencillamente lo único que hacemos es reprocharle. Y le dice, miren, si Dios obró allá con ese pueblo de Israel y hizo aquello, ¿y por qué no con nosotros? Sí, muchos dicen, sí, pero porque ese servidor, a él sí le regala esos dones, a él sí le regala esos carismas, con él sí pasa esto y con aquel aquello y conmigo nada. Y mire el Señor, la humildad del Señor. Y ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en poder de los medianitas y en los poder de los medianitas. Y ahí mismo lo que hace es que seguirle reprochando. Y mire el Señor la nobleza y la humildad de mi Jesús, siendo el Dios todopoderoso. Era para que el Señor se hubiera parado y le hubiera dicho, ¿sabe qué, hermano? Usted no es absolutamente nada para que me reproche. Yo antes a usted le estoy regalando la vida. Usted no tiene por qué decirme nada. Y mire el Señor cómo lo mira. Con qué humildad. Para que nosotros aprendamos cuando alguien nos reproche algo. A tener la mirada de Jesús. La mirada de Dios, esa mirada de amor, esa mirada de humildad. Mire lo que le contesta el Señor. El Señor lo miró y le dijo, vete con la fuerza que tienes y salvarás a Israel con el poder, a Israel del poder de los medianitas. ¡Ah! Gedeón le saca esa listica mostrando pues de que él es muy débil, de que él no puede nada y que está abandonado, y el Señor le dice, le da esa responsabilidad. Y mire lo que le contesta otra vez Gedeón. No soy yo quien te envía, le dice Dios. Es que no soy yo el Dios Todopoderoso quien te envía y que te está hablando a ti. El mismo que te está hablando a ti. El mismo que quiere hacer una obra grande y poderosa en tu vida y en mi vida. Y nosotros hay veces escondidos por miedo y reprochándole por
cuántas cosas malas que nos han pasado, pero no agradeciéndole por la cantidad, por la infinidad de bendiciones y por todas las cosas grandes que ha hecho todos los días en nuestras vidas, y viendo los milagros y todo lo que hemos visto, y sin embargo le reprochamos. Y así lo hacía Gedeón. Y Gedeón le respondió: por favor, Señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? Mi familia es la más humilde de Manases y yo soy el último en la casa de mi padre. Ay, sí, ya habló como tiene que orar un hijo de Dios. Le reprochó, pero se mostró tal como era. Y eso es lo que quiere Dios. Cuando tú te muestras delante de Él como tú eres, o yo me muestro, y le digo: Señor, es que yo soy demasiado frágil, yo soy pequeño, Señor, en mí no hay nada para darte. Ay, ya, le está diciendo: Señor, bien pueda. Usted es el dueño, usted es el todopoderoso, hazlo como tú quieras. Y entonces el Señor le respondió: yo estaré contigo y tú derrotarás a Madián como si fuese un solo hombre. Y eso te está diciendo Dios a ti. ¿Cuántos ejércitos medianitas hay contra ti? El miedo, el resentimiento, el orgullo. ¿Cuál ejército está contra ti? ¿Cuál? Dios lo puede derrotar como si fuera un solo hombre, le dice. Y Dios ha querido hacerlo en tu vida todos los días. Pero no lo ha hecho, ¿sabe por qué? Porque tú has querido resolver tus problemas solo o sola. Porque tú no le has dicho al Señor que tú no puedes, que tú no eres capaz. O porque no has creído que Él puede hacerlo por ti. Y Él puede y quiere. Pero no depende de Él, depende de ti. Depende de que tú le des una respuesta de amor, una respuesta verdadera. Y te postres delante de Él todos los días y le digas: Señor, aquí está esta dificultad, aquí está este problema, que yo no he podido con Él, pero tú lo puedes hacer por mí. Y Él lo va a hacer. Sigue diciendo: entonces Gedeón le dijo: si de alcanzar tu favor, dame una señal de que eres tú quien me habla. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva. Y el Señor, hasta que yo vuelva. Y él le dijo: aquí estaré hasta que vuelvas. El Señor sigue esperando. Si tú te vas, si tú te alejas, Él va a seguir esperándote. Porque Él tiene toda la paciencia y todo el amor. Pero Dios no va a perder nada, el que vas a perder es tú y el que voy a perder yo. De tener el regalo más lindo de la vida, que es encontrarnos con el Dios del amor, con el Dios más tierno, con el Padre más amoroso, con el Padre que todos los días nos está buscando, que todos los días nos regala el sol, nos regala la mañana, nos regala la familia, los alimentos, todo. Él te va a estar esperando. Él quiere que tú seas un ser feliz. Él todos los días quiere que tú le busques, que tú le des el primer lugar. Y el día que tú y yo le demos el primer lugar a Él, vamos a ser los seres más felices. Porque con Él verdaderamente hay felicidad en medio de la tribulación, en medio de la persecución y en medio de tantas cosas. Porque cuando seguimos a Dios somos incomprendidos, pero somos felices. Él es lo mejor de lo mejor. No hay un tesoro más grande que Él. Yo pienso que el ser más millonario que puedo ver es un hijo de Dios. Hace algún tiempo me encontré con un amigo. Estábamos con un amigo. Y recuerdo que cuando estábamos ahí, él y yo, hablando, pasó alguien de mucho dinero. Y me miró así y me dijo: Julio, usted es más millonario que ese señor. Y yo no le dije nada, pero yo comprendí por qué. Porque cuando nos encontramos con Dios somos verdaderamente millonarios, somos felices. Porque Él llena todos los vacíos que hay en nuestro corazón. Ese capítulo 6 sigue hablando de cómo prácticamente él puso a prueba a Dios. Y vino y le dijo a Dios: Gedeón, si es verdad que tú eres el Señor,
muéstrame esto, y le trajo unos alimentos y Dios los consumió y ahí se dio cuenta de que era Dios. Y él le dijo, Señor, he visto cara a cara al ángel del Señor. Y de ahí para allá Gedeón se encaminó a Dios y dice que Dios comenzó a ganar muchas guerras a través de Gedeón. Y en algún momento Gedeón fue a una guerra, ustedes lo pueden leer ahí en el capítulo 6 y 7. Ya la gente comenzó a mirar a Gedeón y no a mirar a Dios. Y entonces el Señor dijo, no, 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 momentico, momentico. Inclusive había una batalla donde Dios lo mandó a una guerra y ya tenía 22.000 guerreros. Y el Señor dijo, no, Señor, necesito que usted me comience a seleccionar. Y Gedeón comenzó a seleccionar y Dios comenzó a sacar y dejó al último 200 guerreros, creo que es. Y con 200 guerreros fue y derrotó a ese gigante, ese batallón gigante que tenían en contra. Para que se viera y que la gloria era de Él y que la victoria era de Dios. Dios puede hacer una victoria grande en tu vida, pero a veces tenemos que despojarnos del ego, del orgullo, para poder escucharlo a Él. Para terminar voy a hablarles de algo. Hace algún tiempo la Madre Angélica comenzó a presentar un programa y en el programa que ella hizo llevó a un fraile. Y el fraile dijo que el deseo que él más tenía era de hablar con la Madre Teresa de Calcuta, pero era complicado. Y entonces dijo, cuando la Madre Teresa de Calcuta vino a Europa, yo estaba en Europa, dijo, y me crucé varios países para ir a hablar con ella. Y me dijo, y cuando me encontré con ella, qué ser tan alegre, qué sentido del humor, no parecía. Pero estando hablando con ella me mandó la pregunta del millón, dijo el fraile. Que la Madre Teresa de Calcuta le dijo, oiga, le voy a hacer esa pequeña pregunta. Dios, ¿por qué te llamó a ti? ¿Por qué me llamó a mí? Y que él se sintió como corchado y le dijo a ella, porque Dios tiene muy buen sentido del humor, y que ella se quedó seria y callada y que él se sorprendió y qué pasó aquí, qué dije. Y entonces que ella lo mira y le dijo, ¿sabe por qué? Porque Dios te llamó a ti, te hizo religioso, sacerdote, y a mí religiosa, porque a Dios le gusta llamar a los débiles y a los ignorantes, y por eso usted es sacerdote y por eso yo soy religiosa. Cuando yo escuché esa palabra que dijo ese sacerdote, yo levanté la mano como Gedeón y le dije, Dios, aquí estoy, Señor, para predicar tu palabra. Y me decidí a comenzar. Y recuerdo que cuando comenzamos a trabajar la misión, yo quería visitar enfermos, me encantaba porque tuve una experiencia con un enfermo terminal de cáncer muy bonita, que Dios lo sanó. Y entonces yo dije, no, esto es lo mío, esto es lo mío. Y yo llegué a la parroquia, no, yo quiero visitar enfermos. Cuando vi que ese señor como al mes y pico se sanó. No porque yo era orador, fue a otra parte y Dios lo sanó a través de una Eucaristía de sanación. Pero yo fui a hablar con él y Dios me llevó hasta ahí y me mostró su poder. Y comenzamos. Ay, cuando llegué, entonces me dice un muchacho, me dice, Julio, hermano, ya hablé con el padre Uriel y usted ya le tengo la misión para lo que va a servir. Yo pensé, ay, visitar enfermo, ya le conté al padre y me dijo, no, usted va a trabajar con jóvenes conmigo. Y yo pensaba dentro de mí, ay, Dios mío, yo que a mí que me da miedo hablar en público, yo era muy bueno para hacerle bullying a la gente, pero para hablar de algo serio, de algo que tuviera sentido, de algo que edificara, no. Y recuerdo que comenzamos a servirle al Señor y el día que me colocaron a hacer el primer tema se me olvidó. Y me tuvieron que sacar de ese problema los dos seminaristas. Y de ahí para allá yo me iba para el Santísimo antes de entrar a él. Le decía, Señor, usted me trajo acá, Señor. Usted me dejó esta misión, Señor. Ahora entonces actúa, Señor, porque yo no soy capaz. A mí me da miedo. Y comenzó Dios a orar de una forma hermosa. Y a los muchachos les encantaba que diera la catequesis. Pero no era yo. Era el Dios Todopoderoso utilizando a este pecador, a este débil, a este sinvergüenza. Y por eso me he decidido a servirle al Señor, aunque me falta mucho. Me falta demasiado. Y Dios te ha llamado a ti para hacer una obra grande y poderosa. Ustedes y yo fuimos creados para adorar, para bendecir, para glorificar a Dios con nuestras vidas. Desde el amor al prójimo, desde el servicio a los demás, porque Dios está ahí. Mateo 25, 31 al 46 dice que todo lo que hiciste es por uno pequeño, lo hiciste por mí, cuando está hablando de las obras de misericordia. Y Dios nos ha llamado a eso, a servirle al Señor en lo que Dios ha colocado, en el talento o en los talentos que Dios ha colocado. Nos pedirá cuentas.
a usted y a mí. El día es hoy, el día es hoy. Dios los bendiga.